Buenas, ¿cómo anda, profe? ¿Cómo estás, Giovanni? Todo bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo te ha ido? Eh, Bien, solo no, creo que me olvidé de enviar los ejercicios, pero lo hice. Bueno, después me lo envías, no hay problema. Dale. Bien. Bueno, pero se entendió hasta ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. ¿Hasta qué parte vimos? Vimos todo, entonces, y envié los ejercicios nada más. Sí, vos pasaste a ver, eh, aquella tabla de la fórmula áurea para completar, Sí. con el límite y a n más 1. Después Sí. pasaste las tres propiedades principales. Bien, Y para calcular las sumas S2, S5 y S8. bien, perfecto, está bien entonces. ¿El triángulo de Pascal no se los pasé? Sí, fue en la clase Fue la clase antes de esa. anterior. Sí. Bueno, hoy vamos a empezar a ver el principio de Dirichlet. Y la clase que viene lo que vamos a hacer es un repaso general de todo lo que vimos hasta acá, también para que ustedes puedan emplear las propiedades, esas tres propiedades que vimos, que nos estaría faltando ver la propiedad de, ya te digo, para demostrar el máximo común divisor, que ese creo que yo no se los di. Eh, a ver. ¿Para qué? ¿Cómo era? La propiedad del máximo común divisor, que es una de las propiedades que yo les di. Con A sub n y A sub m. Exacto. Sí, creo que sí. Una de las tres pasaste. Claro, les pasé el de para calcular los S, ¿sí? S sub 2, por eso les pasé el ejercicio. Ok. Ah, sí, el ejercicio para la... Claro. Sí, a ver si lo encuentro por acá y ya lo vamos a ver directamente. Vos pasaste un ejemplo nomás. Del máximo Que, común divisor. sí, donde n era 3 y m era 6. Ah, listo. Está bien entonces. Y Está bien encontraba entonces. acá, y bueno. Sí. O sea, era la diferencia de, Sí. Que los dos, que de lo tenía que dar divisor como de ellos, resultado. ¿no? O sea, Exactamente, tenía que dar como resultado, cuando buscábamos el máximo común divisor entre los términos, tenía que dar como resultado por ejemplo, el máximo común divisor era igual a A sub 3, por ejemplo, ¿sí? Por claro, ejemplo, el si... termo. Exactamente, era igual al término, ahí está, era igual al término. Bueno, entonces vamos a hablar un poco del principio de Dirichlet. Se escribe D-I-R-I-C-H-L-E-T, Dirichlet, también conocido como el principio de las cajas o también el principio del palomar. Bien, ¿y este principio qué dice? Este principio establece que si n de nene palomas, se distribuyen en n minúscula y m minúscula, palomares, y si n es mayor que m, entonces al menos habrá un palomar con más de una paloma. Otra forma de decirlo es que m huecos, ¿sí? O cajones, vamos a imaginarnos cajones, juntos, ¿no? Por supuesto, no separados, pueden albergar como mucho m objetos. Si cada uno de los objetos está en un hueco distinto, así que el hecho de añadir otro objeto fuerza a volver a utilizar alguno de los huecos.
O sea que vamos a suponer que nosotros tenemos 9 huecos, ¿sí? De un palomar, y nosotros tenemos más de 9 palomas. A eso se refiere que dice que nos vamos a forzar a volver a usar uno de los huecos más, ¿sí? Siempre que la cantidad sea mayor a los espacios disponibles. Eso es lo que quiere decir en definitiva. Por ejemplo, si tomamos este otro ejemplo, si tomamos 13 personas, al menos 2 habrán nacido el mismo mes. El primer enunciado de principio se cree que proviene de Dirichlet en el año 1834. Que no debe confundirse, algo que tenemos que tener en claro, con otro principio sobre funciones armónicas, también con el nombre del mismo autor. Bien. Ahora vamos a la parte del enunciado, que dice que el principio de distribución del palomar o del cajón de la paloma de Dirichlet sean M, N y P, 3 números naturales. Si se desea colocar NP más M paloma en N cajas, alguna caja debe contener al menos M más 1. Volvemos al ejemplo de las palomas, ¿sí? Ese P más 1 que dice ahí significa que siempre va a ser mayor la cantidad de palomas o de personas, si se quieren armar subgrupos, siempre va a ser mayor la cantidad de espacios que yo tenga disponible. Por eso dice al final ese P más 1. En una versión más simple, este principio dice que no puede existir una aplicación inyectiva, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Cuando hablamos de una inyectividad, nos estamos refiriendo directamente a función, pero que es un tema que todavía no lo hemos visto, pero se los voy a adelantar. ¿Qué quiere decir este principio que no se puede tener, que no va a existir una aplicación inyectiva? Siempre para que una aplicación sea inyectiva, vamos a suponer que nosotros tenemos 2 conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A compuesto por los elementos ABC y el conjunto B compuesto por 1, 2, 3. A cada elemento del primer conjunto le va a corresponder un elemento del segundo conjunto, o sea, para el A el 1, para el B el 2, para el C el 3. No importa que si no esté ordenada, puede ser también para el C el 1, puede ser para el A el 2, puede ser para el B el 3, pero que tenga como correspondiente una imagen. Siempre mi dominio va a ser el primer conjunto y mi imagen va a ser el segundo conjunto. Ahí va a existir una inyectividad, ¿sí? Porque a cada elemento del conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B. Buenas noches, Nico. Ahí sí hay inyectividad. No ocurre lo mismo en el principio de Dirichlet, ¿sí? Por eso dice que no va a existir la aplicación inyectiva. Siempre voy a tener elementos de más. ¿Se entendió, Giovanni? No muy bien, no sé. Aquí el ejemplo no sé, un otro ejemplo, pero me parece muy difícil ese ejemplo de la caja, no sé, no entendí cómo. De las cajas Sí, con las palomas. sí, Bien. ¿Por qué le llaman el principio de las palomas? Vamos a suponer que nosotros tenemos un palomar. Un palomar, vos imaginate que son cajas donde van metidas las palomas, ¿no es cierto? dale, dale. Nosotros tenemos 9 espacios, o sea que tenemos para 9 palomas nada más, ¿sí? Pero el principio de Dirichlet dice que la cantidad de palomas siempre va a ser mayor a la cantidad de espacio que yo tengo disponible, ¿sí? Entonces, una caja va a ocupar 2 palomas en lugar de 1, ¿sí?
Entonces, por eso el principio dice que al menos voy a tener un P más 1, ¿sí? Ese P es el símbolo de paloma, ¿sí? Por eso le llama P. A eso se refiere el principio y por eso dice que no es una aplicación inyectiva, ¿sí? O sea que por lo menos vas a tener, en el caso ese del ejemplo de la paloma, va a tener por lo menos una a más que el número de cajas. Exactamente. Siempre va a existir más palomas que espacios disponibles, ¿sí? Ok. Esto también tiene que ver con la combinatoria que yo puedo hacer dentro de una X cantidad de lugar para una X cantidad de personas, de palomas, de lo que sea, porque esto también se puede aplicar en distintas cosas, no solamente se toma el ejemplo de la paloma porque es más conocido de esa manera, ¿sí? El principio de la paloma, que en realidad es el principio de Dirichlet, perdón, ¿sí? Bien. Volviendo a lo que decía sobre la versión más simple de este principio, que no va a existir una aplicación inyectiva, dice que entre un conjunto de m elementos y otro de n elementos, si m es mayor, ¿sí?, que n, o equivalente, si se desean colocar m objetos en n cajas con m mayor al n, al menos una caja debe contener dos objetos. Ahí viene esta explicación tan técnica, ahí viene lo que yo vengo diciendo con el ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que m son las palomas, ¿no es cierto? Que tengo Ok. 12 palomas, por decirlo así, y tengo n, que son las cajas, 9 cajas nada más, o sea, 9 espacios disponibles para 12. Entonces, al menos 2 espacios de esos 9 que yo tengo van a ocupar 2 palomas en lugar de 1. Claro. ¿Ahora sí? Bien. O sea, el número mínimo sería por lo menos, o sea, siempre vas a tener eh, una más que la cantidad o sea, m siempre va a ser una más que n, por lo Exacto, menos. exacto. Al menos, si, por eso dice al menos un P más 1, ¿sí? Al menos Claro. un P más 1, ¿sí? Bien. Pero toda esta explicación que parece tan trivial, ¿sí? Eh, Toda esta explicación que puede parecer una observación trivial, digamos, se puede utilizar para demostrar resultados inesperados. Por ejemplo, ¿sí? Hay otro ejemplo, dice que por lo menos hay 2 personas en Guatemala con el mismo número de cabellos en la cabeza, ¿sí? Entonces ahora vamos a decir, pero ¿cómo puede ser eso? Y parece algo, un ejemplo tan inesperado como dice acá en la teoría, ¿no? Entonces dice que la cabeza de una persona tiene en torno a 150.000 cabellos. Y tener 1.000.000 de cabellos requeriría de una cabeza gigante. O sea, nadie tiene 1.000.000 de cabellos en la cabeza. Ahora vamos al ejemplo del palomar. Dice, asignamos un palomar por cada número de 0 a 1.000.000. Y asignamos una paloma a cada persona que irá al palomar correspondiente al número de cabellos que tiene en la cabeza. Entonces, como en Guatemala hay más de 1.000.000 de personas, habrá al menos 2 personas con el mismo número de cabellos en la cabeza. De hecho, se puede asegurar con seguridad que en cualquier ciudad de más de 1.000.000 de personas hay más de 5 personas con el mismo número de cabellos en la cabeza. Esto aplicando el principio de Dirichlet, ¿sí? Bien. Entonces, ahora vamos a ir al enunciado general. Una versión generalizada de este principio dice que si n objetos discretos, ¿a qué se refiere cuando dice objetos discretos? ¿Sí? Cuando un número es discreto, cuando yo tengo un número
que no es, racional. ¿Cuáles son los números racionales? Aquellos cuya división entre sí me da como resultado números decimales. 2,38, 3,5, ese no es un número discreto, ¿sí? Ojo, que no quiere decir que cuando yo aplique el principio de Dirichlet, me dé como resultado un número racional. Lo que está diciendo acá es que los números tienen que ser discretos. No vamos a trabajar con números racionales al hacer la operación, que no quiere decir que obtengamos como resultado números racionales, que de eso se trata precisamente, ¿sí? Se obtiene como resultado números racionales, pero lo que hace el principio es aproximarlo, que vamos a ver en un ejemplo más adelante. Pero se refiere a eso cuando dice n objetos discretos, o sea que tienen que ser números enteros, ¿sí? Deben guardarse en m cajas. Vamos de nuevo. Dice, si n objetos discretos deben guardarse en m cajas, al menos una caja debe contener no menos de, y acá viene una explicación, no menos de n sobre m, acá, n sobre m, y fíjense cómo está el corchete, ¿sí? Cerrado arriba, pero sin cerrar abajo, así tal cual, n sobre m objetos, coma, donde, y vuelven a hacer otra vez el corchete, cerrado arriba, pero no abajo, con 3 puntos suspensivos. Después cuando veamos la parte práctica, se va a notar que es súper sencillo este tema. Entonces, debe contener no menos, este para no menos, ¿sí? No menos n sobre m objetos, con el corchete cerrado arriba, donde, corchete cerrado arriba, punto suspensivo, denota la función techo. A eso la vamos a llamar la función techo. Siempre que digamos que no debe contener no menos, va a ser el corchete hacia arriba y que se va a denominar techo o función techo. Para que yo ya me perdí. Si n objetos discretos, si n objetos discretos deben guardarse en m cajas, al menos una caja, al menos una caja debe contener no menos de, y copiamos ese. no menos de n sobre n. Ajá, n sobre m con el corchete cerrado arriba. Ojo, porque ese me está indicando algo. No menos de, corchete cerrado arriba, objetos. Okay. Cerrado arriba, pero no abajo, ¿sí? Fíjate que abajo está abierto. Ya me hice todo malo. Bien, ¿por qué cerrado arriba? Y porque este a mí me está indicando que va a ser la función techo, ¿sí? Cuando se refiere a no menos de, vamos a trabajar con el techo, digamos, ¿sí? Ok. Dale, función techo. Bien, pero además va a existir otra caja que contendrá no más de, y va a ser la misma función n sobre m, pero con el corchete cerrado abajo, que va a ser la función suelo.
Bien. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Y vamos a tomar un ejemplo, como por ejemplo, vamos a decir que en una ciudad de más de 1 millón de habitantes, habrá como mínimo 2.733 personas que hayan nacido el mismo día del año, ¿sí? Y eso yo como sé. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar 1 millón de habitantes, ¿sí? Entonces, vamos a decir, de más de 1 millón de habitantes, ¿sí? Entonces, vamos a considerar 1 millón de habitantes que va a ser n elementos, ¿sí? Este 1 millón va a ser n elementos. Y dice nomás, ahí vamos a ver cuál de las dos vamos a aplicar, si aplicamos la función techo o la función suelo. 1 millón de habitantes habrá nacido el mismo día del año. Entonces tenemos que tener en cuenta cuántos días del año tenemos nosotros. Son 365 días, pero tampoco podemos dejar pasar por alto los años bisiestos. Entonces vamos a considerar también al año bisiesto. En lugar de dividir 1 millón por 365, lo que vamos a hacer es dividir por 366. Y como dice que en la ciudad de más de 1 millón de habitantes, habrá como mínimo, entonces vamos a aplicar acá la función techo. ¿Sí? Porque recuerden que dice no menos, ¿sí? Al decir no menos, entonces aplicamos la definición techo. Hacemos la división de 1 millón dividido 366 y esto nos va a dar como resultado 2.732,24 y sigue, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer con el principio de Dirichlet? Lo que voy a hacer es aproximar. Y como a mí me dice no menos, entonces lo que hago es llevarlo a 2.733, ¿sí? O sea que en esa ciudad de más de 1 millón de habitantes, voy a tener 2.733 personas que han nacido el mismo día del año. De esta manera se aplica el principio de Dirichlet. ¿Podría ser una vez más, profe? Sí. Bien, tomamos el ejemplo de que en una ciudad de más de 1 millón de habitantes, ¿sí? Nosotros queremos saber que en una ciudad de más de 1 millón de habitantes, ¿cuántas personas han nacido el mismo día del año? ¿Sí? Sí. Entonces, más de 1 millón, consideramos 1 millón de personas, ¿sí? Y si yo quiero saber cuántas han nacido el mismo día del año, tenemos que tener en cuenta cuántos días tenemos en el año. Por lo general tenemos 365 días del año, pero no podemos dejar de considerar al año bisiesto y por eso vamos a dividir por 366 personas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo sé si utilizo la función techo o la función suelo? Entonces lo que hago es, primero voy a utilizar la función techo, dice no menos, ¿sí? Considero la función techo, voy a dividir 1.366.000 y me va a dar como resultado 2.732,24 y sigue, por eso puse punto suspensivo, ¿sí? Como tomo primero la función techo y dice no menos, entonces lo que hago es aproximar al número siguiente. Si a mí me dio 2.732, y lo que sigue lo llevo a 2.733, porque la función techo me dice eso precisamente, ¿sí? No menos. O sea, tiene que ser por lo menos. Ah, sí, dale, entiendo. No menos, dale. Si yo tengo que aplicar la función suelo, lo que voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Como me dice no más, también lo voy a dejar en 2.733, no lo voy a llevar a 2.734, ¿sí?
Pero si fuera no más, sería 2732, ¿no? O lo No, aproximas también, para abajo, ¿no? si fuera no más, también lo dejo en 2733. ¿Sí? ¿Por qué lo dejo en 2733? Porque a mí este número que yo tengo acá, como tengo 24 o 2, ¿sí? Me permite llevarlo a 3 nada más. Si yo hubiese tenido, por ejemplo, acá 2732, 50,56, ahí lo llevo a 2700, perdón, si tengo 2733,56, que si me hubiese dado el resultado, lo llevo a 2734, ¿sí? En la función techo. Ahora, en la función suelo, lo que hago es dejarlo en 2733 nada más. ¿Se entiende? Sí, o sea, nunca vas a hacerlo para menos. Por ejemplo, 2732. Exactamente, exactamente. En este ejemplo da la casualidad de que los dos tanto en la función suelo como en la función techo, voy a tener el mismo resultado, ¿sí? Ok. Bien, ¿se entendió hasta acá? Sí, más o menos. Se va Bueno, yendo. no es tan complejo igual de todas maneras el tema, así es que la clase que viene, cuando veamos con los otros ejemplos, sí, Nico, te entiendo que va a estar medio descolocado porque entraste justo después, pero la clase que viene yo lo voy a volver a dar a este tema y con otros ejemplos más sencillo, más práctico, digamos. Es sencillo el tema, ¿sí? Nada más que a veces la parte teórica hace que parezca mucho más complejo y medio enredado, ¿sí? Así es que bueno, pero no se preocupen que lo vamos a volver a repetir. No se escucha, Ángel. Ahora sí. Sí, sí. Ahora te escucho. Eh, hasta acá los temas por ahí que hemos visto parecían complejos al principio, pero no son tan así, ¿sí? Este tema por ahí es medio enroscado con respecto a las definiciones, así es que bueno, de todas maneras la clase que viene volvemos a repetir este tema, ¿sí? Bueno, Muy bien, chicos, entonces nos vemos la clase que viene. Que sigan bien. nos vemos, profe. Gracias.